cosas que nosotros vamos a tratar, vamos tal vez a cuestionar, vamos a analizar, pero será bueno, pero no lo vamos a desacreditar. Mi hermano, la ayuda que nos ha dado este hombre al mundo y al pueblo evangélico ha sido inmensa, inmensa. Y yo no creo, yo no sé si yo prácticamente podría decir que tengo otras diferencias con nuestra parte del bautismo de niños. Tal vez tenga más diferencias con MacArthur, pero aquí nosotros hablamos de que MacArthur es un hombre de Dios. ¿Ve lo que es el pueblo de Dios? Porque nosotros no tenemos una autoridad como hombre que nos gobierne, sino la palabra de Dios, que es el problema de la iglesia de Roma, que ellos tienen una autoridad y es un hombre. No se puede, no se puede, porque lo que la Escritura dice, tú serás guiado por el Espíritu Santo a toda verdad. La iglesia de Cristo en sentido general tiene que ver cómo es que el Espíritu Santo ha estado guiando a su pueblo. Entonces por eso vemos cada congregación, cada enseñanza. Por eso nosotros decimos, para analizar la iglesia de hispanas ahora mismo acá, y mi hermano, es preocupante. Yo pensé que era aquí, entonces cuando cuestiono a otros hermanos en diferentes sitios, dice, pero ¿y tú crees que solamente por allá? No hemos convertido a la iglesia, los evangélicos, donde los pentecostales han abandonado esa fuerza, ese poder que lo necesitábamos, que aunque estábamos muchas veces peleando con ellos, pero ese fuego de enfrentar todo lo que era pecado y de defender las doctrinas básicas de la palabra de Dios, lo hacían con una energía que hoy se perdió. Hoy tú vas y lo que te ofrecen es que no es que está mal, pero es ese worship que llena el servicio. Es canciones poéticas, canciones que te elevan el alma allá arriba y tú vas, wow, tú nada más quieres cantar y cantar y cantar. Y tú quieres seguir que te sigan cantando y ese grupo preparado allá adelante y luego sale un grupo con unas sábanas grandes haciendo cosas y wow, y tú dices, uy, y mi hermano, asómbrese, te tiran humos y todo. Tú dices, wow, ¿qué tal, Señor? No, te están llenando tus emociones. Viene el tiempo de predicación y te dicen lo mismo de las canciones. Te ponen allá arriba y tú te vas a decir, wow, hoy conocí al Señor, tuvo presente. Pero luego te pones a analizar y te das cuenta, pero ¿qué aprendí? ¿Dónde fui yo arrepentido? Porque yo peco todos los días y no sé cómo liberarme de este pecado. Pero tengo que ir a la iglesia porque allí yo me restablezco, me reanimo. Entonces han convertido a la iglesia de Cristo en un hospital de calmar ansiedades. ¿Se entiende? Y la gente va y calma sus ansiedades. Y luego sale y ahora recibí fuerza. Pero no aprendió a cómo lidiar allá afuera con el pecado. Ni qué es lo que Dios dice como dirección para saber qué hacer al enfrentarte a todo tipo de pecado y de pecadores que van contra ti, que no te aman. Entonces ese es el problema. Que nosotros a veces decimos, Señor, cuida a tu iglesia. Y a veces la gente no entiende cómo es que yo salgo tan triste cuando yo voy a una reunión que hacen van los pastores. Ahora que no me oigan, que me van. Si me oyen esto y dicen, no venga más aquí, no te creemos. No. Pero me da tristeza. Allí vamos a hablar de cómo nosotros poder alcanzar algunos beneficios económicos, cómo podemos tener muchas personas en las iglesias, cómo podemos llenarla, y entonces eso es éxito, y en la palabra éxito no sale de la boca y Dios. Aprende a tomar y dejar, aprende a conocer. Porque también hay muchas cosas buenas. Dice, si yo hago mi intento, lo hago, y quiero, y por eso voy. Porque ahí hay hermanos y hay hombres de Dios que están ahí, sentados, y que están, pero no están recibiendo dirección, porque los líderes están distorsionados, están por otro lado. Son los líderes. Veo a un hermano que habla español, que es americano, que viene de la iglesia Resurrection Live, que, wow, tremendo, me gusta oírlo a él, porque él va como directo a las exhortaciones, a lo que tú debes saber. Y yo digo,
hay un alivio aquí. Pero entonces después veo que también él se une al mismo club después que está abajo. Y yo, caramba, señores, que entonces no hacemos nada cuando nos paramos aquí y luego cambiamos de todo cuando estamos compartiendo con los demás. Vayan buscando en sus libros, lo pueden encontrar, creo que cuesta como unos $26 el libro, no sé si es mucho para ustedes, es un libro, es un buen libro. Está ahora mismo sumamente bajado de precio. Y van a buscar así grandes doctrinas de la Biblia cuando lo busquen y para que lo puedan hacerlo. Creo que, no sé, no averigüé si está en Kindle. Yo, porque a mí me gusta tenerlo en Kindle. Porque así yo lo leo de aquí directo y lo meto en la biblioteca que tengo mía en Kindle. No tiene Kindle. Está en $23, pero no tiene Kindle. No está en Kindle. O sea, tiene que ser físico. Vamos a ver qué pasa. Es una lástima, ¿no? Que no esté en Kindle. El asunto es que cuando no lo ponen en Kindle, ellos hacen más dinero con el libro físico. Bueno, esa es la realidad. No es por eso, es porque ellos no apoyan el contenido del libro, es por eso que no lo ponen en Kindle, lo dice ahí. Ah, eso puede ser otra cosa muchas veces. Porque el Kindle es un problema, ¿eh? Si tú no me gusta, no te pongo. Es como todo, ¿no? Pero aún así, como le decía Vandy en el carro, Dios maneja todo, el hombre no se gobierna. Eso lo vamos a comprar físico. Y lo vamos a tener físico. ¿De acuerdo? Así es que, mi hermano, cómprense ese libro con el que vamos a trabajar después de esta confesión de fe. Y eso lo digo desde ahora, que falta mucho tiempo. Tal vez estemos todavía todo el año con la confesión, pero le dará así mismo. Ya lo hemos relajado. Sí, pero lo digo desde ahora para que vayan ustedes estudiando. Acuérdense, el año se va como nada, ¿eh? Yo no sé si alguno ha dejado el arbolito, porque debe dejarlo todavía y no lo quite, porque eso ya volvió otra vez la Navidad, eso está ahí mismo. Ya estamos en marzo. Es increíble. Y yo me sorprendí porque yo quería traer un regalo a ustedes para el 30 de febrero, porque pero en febrero no tiene, mira, ya se me acabó. Ya como era para el 30 de febrero, ya no lo puedo traer. Ya no lo vamos a traer ya, porque era para él lo quería en febrero. Ya de las madres. Sí. Que está por ahí cerquita. Leamos este párrafo que vamos a ver cómo lo terminamos hoy, el párrafo 6 de esta confesión. Dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento, creo que todos estamos ahí, ¿verdad? Y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. O sea, en otras palabras, si son llamados santos, ellos van a manifestar los frutos de ese llamamiento. Si tú eres llamado santo, tú vas a mostrar tu santificación, o sea, tu apartamiento para Dios. Y es lo que debemos nosotros hacer énfasis, aunque esto es un tema que debe ser tratado más tarde o en otro lugar o cuando estemos estudiando lo que son las doctrinas. La santificación, Dios te aparta para Él inicialmente, pero sí vas a encontrar que esa santificación es progresiva. No así la justificación, que es lo que algunos confunden para traer sus obras junto con la justificación, que Dios te va justificando a medida que tú tengas más obras. Entonces hay varios tipos de justificaciones y eso es un error. Dios te justifica una sola vez. ¿Por qué? Porque el término justificación es legal. No es algo que tú vas ahora a poder mejorar. Y cuando es un término legal, te está declarando que tú eres justo. Cuando un juez te declara justo, es porque eres justo. Y aquí han declarado justo a muchos criminales. Y han condenado injusto a muchos que no son justos. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es así. Pero cuando Dios dice que tú eres justificado, Él sabe lo que ha hecho porque la obra la hace Él. Y cuando Él hace esa obra, no la hace para devolverse para atrás. Es que Él te declaró justo. Pero ¿lo hizo porque tú fuiste bueno? ¿Porque tú le demostraste a Él? No. Vamos a Corintios si lo quieren analizar. Lo hizo por la obra de Cristo. Cristo obró y yo fui justificado
en Cristo. Entonces yo confío en Cristo. Y si yo en verdad confío en Cristo, no porque yo lo diga, sino porque Dios vio que yo en verdad confío en Cristo. Acuérdate que Dios conoce el corazón tuyo. Entonces habla de esa justificación donde ese ser que tú estás mirando ahí físicamente dice yo creo en Cristo, y ahora sí Dios lo ve como una persona que en verdad ha creído en Cristo. Él es justificado. Dios lo declara justo, pero lo declara en Cristo. Pero ¿quién le dio a Cristo ese justificado? El mismo Dios. Por eso es que ese término, para que podamos entender cómo es la salvación, dice, Señor, todo lo que tú me has dado, no se ha perdido ni uno. Juan 10. Son míos, tú me lo has dado. O sea, la obra es de Cristo, es de Dios. Dios lo hace y lo pasa por el filtro de Cristo que hizo la obra y dice, todo está hecho. En la cruz declara, consumado es, todo está hecho. Entonces cuando tú dices, no, no está hecho, tú destruyes la obra de Cristo. No, no está hecho porque ¿dónde está mi parte? Yo reclamo mi parte. El hombre es tan egoísta, tan orgulloso, que él le reclama a Dios una participación para él tener méritos. Entonces siguen peleando los méritos uno entre otro y eso no está en la iglesia. Por eso es que todo el tiempo te habla de humillarse ante Dios. Ahora esa profesión, como dicen ellos, porque es un enfrentamiento a todo este sistema doctrinario que venía arrastrando la iglesia y que tenía que ser cambiado. Luego se le llama, vamos a reformar las cosas. Los que estaban en el poder, ya porque es político, no podían dejar que eso pasara, porque entonces perdían todo su poder. Por su profesión de fe y conducta y su obediencia, ellos van a manifestar que ellos son justificados. La justificación es una sola vez y la santificación es progresiva. Entonces ellos confunden en la escritura, cuando leen muchos textos, la justificación con la santificación. Y eso ya es un problema. Ahora, mirando esa iglesia, mirando el punto 2 de este párrafo, cuando dice, y voluntariamente acuerdan andar juntos. Esa iglesia que ha sido santificada, que ha sido apartada, ellos con deseo, una voluntad que no saben ellos de dónde salió, pero que la tienen ahora. Quieren andar juntos. Yo quiero estar con mis hermanos en Cristo. Mi hermano, cuando un creyente o alguien que profesa creer y que te habla de Dios y que Dios, pero cuando tiene que buscar y querer estar junto con tus hermanos y en su corazón lo que le grita ardientemente, uy, ahí voy a aburrirme otra vez a la iglesia ahora. ¿En qué me metí yo cuando dije que yo era cristiano? Ven como un problema y se no encuentran cómo salir de ese problema. Porque se han metido en un compromiso enorme. No, el creyente que ha sido santificado, apartado para Dios, él voluntariamente, yo quiero estar ahí. Por eso es que usted ve que hay hermanos que llegan a la iglesia aún estando enfermos, aún teniendo cosas, y dice, uy, es que estoy un poco cojo, pero casi no puedo subir los 3 escalones de la iglesia, pero yo voy a poder hoy. Y hacen un esfuerzo que tú dices, pero wow, está aquí. Quieren estar ahí. Dios puso ese deseo en ellos. Quieren estar ahí. Por eso es que al creyente no se le forza. No se le forza. Porque eso lo va a poner Dios. Y él va a tener que ver esa relación entre él y Dios. Y aman estar ahí. A veces por cuidado el pastor va a tener que estar muchas veces frenando. Hermano, mire, no venga, está demasiado resbaloso, está nevando mucho, está muy incómodo. Y aún ese hermano dice, no, pero yo puedo ir. Me ha tocado ver eso. O algunos creyentes. No se preocupe, yo sí puedo ir, yo creo que sí. Yo puedo caminar ahí aunque vaya resbalando y me caiga 3 veces, pero ahí voy. Y es increíble. Dice,
freno este hermano. Él quiere estar ahí. Voluntariamente quiere estar, acuerdan, estar juntos conforme al designio de Cristo. Esto es importante. Bueno, estas palabras fueron muy cuidadas. Y la traducción que nosotros tenemos hoy también fue cuidada. Porque se está hablando de algo muy serio. Esto no era como déjame ver cómo suena mejor, como escribimos hoy, que a veces nosotros queremos escribir que mis palabras se vean elegantes, se vean bonitas, y dicen, wow, qué intelectual es la persona. No, ellos no estaban pensando en intelectualidad, estaban pensando en que la doctrina se entienda. Conforme al designio de Cristo. Dios es quien lo ha diseñado así. Esto sonaba como bomba a la iglesia principal. Porque lo que diseñaban eran ellos, no Cristo. ¿Se entiende? ¿Quién diseñó todo ese reglamento a través de concilios? Y básicamente esos concilios después del 1054, que fueron hechos al antojo de la sede en Roma. Entonces la iglesia ortodoxa acepta los primeros siete concilios que se hicieron, y los demás no lo han aceptado nunca, porque fueron hechos alrededor de una figura principal que controlaba toda la sede, toda la pentarquía, las 5 iglesias que venían manejando prácticamente todo el territorio cristiano, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, noten los términos, por la voluntad de Dios. Ellos no podían dejar eso. Todo lo que está pasando aquí, ustedes como creyentes, a los apartados, está sucediendo no porque ustedes un día se sentaron y dicen, caramba, ya basta, ya está mal mi vida, la voy a arreglar. Bueno, he entendido que eso que yo seguía de la iglesia principal no era más que una excusa para decir que yo creía en Dios. No, esa iglesita que está allí, esos aleluyas, wow, yo voy a ir. Aleluya, y voy a transformar mi vida. No, esa persona no es realmente un creyente, porque no lo puede hacer. Ahora, cuando él dice, Señor, ¿a dónde iré? Dejó de pensar en mi iglesia. No, una de las cosas que pasa con la transformación del creyente, y aprendan eso, es que en ese llamamiento inicial, él no está pensando, ¿y cuál es la iglesia? No. Wow, Señor, yo quiero servirte. Y es por eso que usted va a ver incluso muchos creyentes que después que conocen al Señor, a veces caen en diferentes sitios que Dios mismo los saca. Porque es tanta la necesidad que tienen de, yo tengo que congregarme, tengo que encontrar un lugar. Que entran donde sea y Dios lo dice, ahí te voy a enseñar algo. Pero luego dice, aquí es donde te quiero. ¿Por qué? Porque tú eres de Él. Y tú entraste a esa congregación, ahí no sea la que sea, porque tú viste la necesidad de estar con tus hermanos en Cristo, porque es el sentimiento que Dios puso en ti. Voluntariamente tú sientes que debes de ir. Y es aquí donde muchos ven, ¿sí ve la participación del hombre? Sí, claro, cabezón, porque Dios lo puso en ti. ¿Por qué eres tan difícil, no? Tú no estás sintiendo lo que sientes porque tú quieres ahora mostrarle a Dios que tú eres bueno, sino porque ahora tú te diste cuenta que tú eres malo. ¿Sí ves? Que esa es la diferencia. Al ver que tú eres malo, tú dices, Señor, pero ¿cuándo fue que yo me equivoqué? Ahora se da cuenta que por más que haga, no va a poder convencer a Dios. Porque aún tus buenas actitudes están manchadas por la vanidad. Yo quiero que ustedes vean el corazón de una persona con mucho dinero cuando planta un centro de ayuda. Esas instituciones que son para ayudar niños, para ayudar a los ancianos, para cooperar con aquello. Ellos van a necesitar que cuando él entre, es su reconocimiento. Llegó el que dona, el que ha formado esto. Si niños, hagan la reverencia aquí al fulano de tal. Porque es el que nos está sosteniendo. Y ellos están allá arriba. Entonces tu buena
buenas obras, que es magnífico que haga eso, están manchadas por pecado. Pero ellos, como no han recibido el llamado de Dios, no conocen al Señor. ¿Saben lo que dicen? Wow, el Señor me va a ver esto. Cuando llegue al cielo, Él va a ver todo lo que yo estoy haciendo. No, el Señor lo que va a ver va a ser tu arrogancia. Y te va a decir, yo nunca te conocí. Pero Señor, tú sabes las cosas que hicimos en tu nombre. Todo lo que hicimos para ti. Es que, oye, es que nunca te he conocido. Porque el hombre no quiere entender a Dios. De que Dios conoce lo que hay detrás de tu corazón. Cuando una persona conoce a Dios, se le olvidan las obras. Y es como dice Santiago. Ahora, yo tengo fe en ese Cristo. Y yo entonces, como muestra de esa fe, yo voy a hacer obras. Pero no porque las obras vayan a justificar. Es porque tú no vas a poder evitar hacer buenas obras. ¿Se entiende? No la vas a poder evitar. Tu corazón se va a llenar de querer ayudar, de hacer cosas para Dios, de hacer cosas que agraden a los demás. Incluso hay un detalle muy importantísimo, que de hecho lo aprendí de Dios Pro. Cuando el creyente hace una buena obra, él no está pensando en Dios, él está pensando en esa persona en la que él quiere ayudar. Y después dice, oh, Señor, mira, yo hice algo que está bien. Pero su propósito inicial, él se compadece. ¿Por qué? Porque es el sentimiento de Cristo. Él es Cristo, comparte su sentimiento contigo y tú te compadeces de esa persona y tú piensas en esa persona. Tú no estás pensando, Señor, mira, ahora voy a hacer, anótame, ya en horas o en minutos voy a hacer una obra maravillosa que no se te vaya a pasar, escríbela. Y Dios ve tu corazón así. O sea, que tú me vas a convencer a mí. ¿No te acuerdas lo que dijo Isaías? Que todas tus obras son como trapo de inmundicia ante mí. No llegan, no van a llegar. Llegan a través de la obra de Cristo. Que por gracia y por misericordia tú estás actuando, haciendo bien a los demás, haciendo lo que Cristo hizo, y tú ahora eres partícipe juntamente con Cristo. ¿De qué? Del reino de Dios. Por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio, que es lo único que le interesa. El Evangelio es lo básico en la vida de la iglesia. Todo lo que sea teología y todos los conceptos que yo busque para ver cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios piensa, eso va a existir en la iglesia, y eso es bueno porque nos mantendrá estudiando. Pero en ese proceso nosotros podemos tocar las cosas principales del Evangelio y dañarla. Y es ahí donde yo debo de devolverme y decir, espera, es que ya tu definición de querer conocer a Dios se ha ido tan lejos que ahora has caído en herejía. Por eso es que muchos llegaban a la convicción de que la Trinidad podía ser destruida. Porque no entienden esa manera en que el mundo superior al nuestro actúa. Es otra dimensión. Nosotros actuamos donde tú eres tú y yo soy yo. Pero en esa otra dimensión, el Dios que conocemos tiene diversas manifestaciones, siendo un solo Dios. ¿Eso lo entiende el ser humano en esta tierra? No, porque él no está en esa dimensión. Pero sí lo declara. Ese es Dios. Siempre ha sido Dios. El Elohim del Antiguo Testamento debe ser visto en su contexto, por cierto, y con mucho cuidado, pero vas a encontrar referencia, porque el Elohim es prácticamente más de uno, es plural. Y donde dice hagamos, ¿a qué se refiere? Cuando pudo haber dicho yo haré. Entonces tú analizas eso y te metes en un río que no va en la dimensión que tú estás.
Pero luego te dice, pero entonces ¿cuántos son? En otra parte me dice que Dios hizo. Pero ¿cómo que Dios hizo si Él dijo, hagamos? Porque Dios es uno. No importa los muchos que sean o los tres que sean. Nosotros vamos descubriendo, de acuerdo a la manifestación, que Dios es espíritu y que Dios es el verbo. Y eso lo analizamos de esa manera. Entonces, cuando yo levanto doctrinas que chocan con cosas esenciales de la salvación, del plan de Dios, entonces entro en herejía. Como también yo puedo decirle a Dios y a los demás que Dios salva como yo me imagino. Por ejemplo, la Escritura dice que los hombres serán salvos por la locura de la predicación. Nosotros decimos, bueno, pero es que nadie entonces va a ser salvado si no escucha la predicación. Eso no es lo que el texto está diciendo. Ese texto en que te está mandando a ti a ir y predicar para que no te quedes sentado en tu casa, a pesar de todo lo que el Señor ha hecho por ti, para decir, ya yo no tengo que hacer nada y Dios lo hace todo. No, tú tienes que ir y predicar. Porque cuando tú prediques, el evangelio será conocido y esa persona va a ser, ese evangelio, esa palabra tuya, van a ser utilizadas por Dios para salvar. Pero eso no dice que Dios no ha estado salvando antes, como Él quiere. Porque Él hizo una promesa de salvar a la humanidad por Cristo. ¿Se acuerdan que eso no se entendió aquí en una ocasión? La promesa de Dios fue hecha y comenzó a funcionar no después que Cristo vino, sino que comenzó a funcionar en ese mismo momento, porque el plan de Dios, cuando Dios lo decretó, ya estaba hecho. Solamente tenía ahora que darlo a conocer. Y para eso escogió un pueblo, para manifestar cómo es que Él ha estado salvando. No es cómo Él salvará. ¿Entienden el término que tú tienes que analizar teológicamente? No es como Él salvará, sino como ha estado salvando. Entonces es difícil para un ser humano, en esta posición de humano, entender todo el plan de Dios, y Dios en su misericordia se lo fue dando a conocer. ¿Dónde erramos nosotros? Que al no entender a Dios, dijimos, oh, es que este es un pueblo maravilloso, especial, este es el pueblo de Dios. ¡No! Dios te está enseñando, escogiendo a un pueblo. Y te va a decir que así como ese pueblo actúa, así mismo eres tú. ¿Cómo actúa ese pueblo? Terco. Dios le hablaba, se le aparecía, daba manifestaciones y nada más hacían dar vuelta a los profetas para ellos volver a hacer todo lo mismo otra vez. Al grado que Dios tuvo que decirle que eran fornicarios, adúlteros, que actuaban como las rameras. Y por eso lo voy a llevar 70 años cautivo a Babilonia. Porque nos estaba enseñando de que por encima de la terquedad del hombre, Dios seguía salvando. No se reservaba un remanente del mismo pueblo de Israel. Y eran los que instruían y enseñaban. Porque la salvación estaba siendo ilustrada por Dios para decir, cuando yo hice esa promesa, después de que el hombre pecó, de que van a ser regenerados porque yo lo voy a hacer por mi propia voluntad y de esta manera, y un redentor vendrá, Génesis 3:15, para herir esa obra que hizo Satanás. Esto debe ser entendido de la manera más sencilla, porque cuando nosotros comenzamos a usar a veces tecnicismo y a muchas veces por obligación, y para que se entienda básicamente la cultura, utilizamos algunos tecnicismos que cuando la gente lo escucha dice muy bonito, pero no entendí nada. La manera sencilla y práctica como la estamos explicando aquí es la que usted debe de entender, porque acuérdese, ahora usted debe creerle a Dios, confiar en Dios, de que Dios sí lo ha estado manejando todo y de una manera correcta. No va a depender de usted. Ese plan de salvación que Dios dio a la humanidad, a su iglesia, lo maneja Él. Y nosotros somos sus siervos y nosotros vamos a manifestar que nosotros pertenecemos a ese pueblo. Ese número de remanente que Dios reservó
eran lo que manifestaban que Dios tenía un pueblo. Yo me uno a ese remanente porque finalmente Cristo mostró que toda la humanidad era salva. Pero Dios había estado salvando a lo de otras naciones en su voluntad. Quieren ver una gente más pagana que Nabucodonosor y arrogante que Nabucodonosor. Y Dios tuvo misericordia de él y lo sacó. Ahora Nabucodonosor no fue el único. Entendía Nabucodonosor del Redentor, de lo que había de venir. No, Dios se lo dio a conocer al pueblo de Israel y aún ellos no lo entendían, porque hasta el día de hoy lo rechazan muchos de ellos, lo que son los judíos ortodoxos, no quieren saber de Cristo, porque están esperando su Mesías libertador, un Mesías terrenal con poder, con gloria, un rey maravilloso, único, que va a controlar a todas las naciones, porque ellos son el pueblo llamado a controlar todas las naciones. Están locos, llenos de vanidad. Esa es la realidad. Para confirmar lo que hemos dicho, rápidamente vamos a ver algunos textos de lo que es ese pueblo de Dios que voluntariamente acuerda andar juntamente con Dios de acuerdo al diseño y designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Vamos a ver Hechos 2, 4, 1. Hechos 2, 4, 1. Otro va a buscar también de Hechos 2, 41 y 42, que no tenga, y también el capítulo 5, versículos 13 y 14. Hechos 2, 4, 1. Oh, sí, fue que yo dije por separado, es 41. Hechos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los Ahí está. apóstoles, en la comunión unos con otros, Ahí en el está. partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la parte importante, el 42. Fueron convertidos, fueron llamados. Dios los llamó, ¿cierto? Es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué hacían ellos después que fueron abiertos sus ojos? Que es una profecía de Joel, lo que iba a pasar ahí, ¿se acuerdan? Permanecían que juntos, querían estar juntos. Wow, ¿cuándo nació eso en ellos? Pero es que ahí se habían convertido en personas de diferentes naciones que pasaron por ahí porque tal vez estaban haciendo algún negocio por el punto céntrico que era en ese momento Jerusalén, para poder llegar a otros sitios, a otras ciudades, a otros pueblos, porque era el centro entre las naciones todavía hasta ese momento. Y pasaban por ahí, esa era la multitud, y dicen, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Todos se reunían, y allí el Señor, por la predicación de Pedro, conocen al Señor. Y dice, inmediatamente nace esa necesidad, dice, pero yo quiero estar junto con todos, pero que es un asunto de momentos, y eso pasa de una vez. Porque cuando Dios hace la obra es así, nos está enseñando. Ese va a ser la actitud de Dios y la actitud de los salvados. El que Dios ha salvado, lo que nace en él como necesidad, es decir, yo quiero estar junto a mis hermanos. Yo no dudaría de que algunos de esos negociantes que pasaban por ahí, ahora me voy a hacer una casita aquí en Jerusalén para estar junto a todos mis hermanos que se han convertido. Me quiero mudar para acá. Tal vez viajaban para ver cómo se reunían, o tal vez algunos se conocían. ¿De dónde tú eres? Somos del mismo sitio. Pues vamos a reunirnos allá también para estar juntos, compartiendo lo que hemos oído y aprender y estudiar. Porque ese es el pueblo de Dios. Le nace esa ansiedad, ese deseo de conocer de Dios. Yo quiero que usted vea ese primer amor de una persona que se convierte por primera vez, cuando Dios lo llama.
Él quiere conocer la Biblia, quiere estudiarla, quiere ver, quiere hacer preguntas que nunca en su vida pensó que le iba a hacer. Y quiere buscar y quiere conocer, quiere aprender. Porque Dios puso ese querer y ese hacer en él. 5:13 y 14. ¿Qué más dice? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en él, en el Señor, aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. En otras palabras, nadie lo detenía para decir, vamos a hacer lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿lo hicieron porque tuvieron siempre respaldado, apoyado, en paz para hacer todas las cosas en medio de dificultades? Porque así trabaja el Señor. Veíamos un 9 aquí hablando de eso, que son cosas que a veces hay que repetirlas, porque es como Dios ha querido que las cosas sucedan. A veces pensamos que si Dios puede resolverlo todo, liberarnos de problemas y nosotros estar bien, porque si Él es el dueño y Señor de todo, ¿por qué permite que tantas cosas pasen? Ese es el mundo que Dios quiso que sus hijos vivieran, para que entendieran que nosotros tenemos que actuar, enfrentar problemas, porque Él todos los días trabaja. Hermano, si al ser humano le facilitan todas las cosas y se la ponen cómoda y todo está bien y le llega un cheque todos los meses que incluso va aumentando, estamos haciendo una fantasía, ¿no? Le aumenta porque él tiene que estar mejor y dice, wow, mi cheque llegó más alto hoy, qué tremendo. ¿Sabe lo que va a hacer? Se va a acostar a dormir. ¿Se entiende? Porque es la tendencia del ser humano. Cuando todo se facilita, él dice, ya está solucionado. Ya no tengo que bregar más. Ahora se acomoda, porque como todo me llega fácil, hermano, no hay cosa más difícil que ver a un ser humano que tal vez por culpa de sus padres le facilitaron todo y todo lo tenía a la mano, que un día él se da cuenta que él tenía que ganarse eso, porque ahora no sabe hacerlo. Ahora es un problema para él y es una ansiedad, porque él se acostumbró a decir, me llegará, me van a dar. Rechazo todo tipo de trabajo. Si voy a trabajar, no, yo no hago cualquier cosa, porque está recibiendo ayuda. Se dan el lujo de decir, yo hacer eso, te volviste loco. ¿Cuándo es que tú me has visto a mí limpiando un toilet? ¿Te volviste loco? Pero hay otros que viven, déjenme limpiar el toilet, yo lo limpio, déjenme, porque están en necesidad de hacerlo. Entonces Dios quiso que tú vieras cómo es que Él a mí me ha salvado. Que tú no te mereces lo que tú tienes. Y eso te va a llevar a ti a humillarte ante Él. Si Dios te diera todo, ¿sabes lo que te iba a hacer? Señor, ¿y me bajaste la cuota? ¿Y cuál es el problema ahora? Porque tú no has visto que yo realmente he hecho bien, ¿verdad que sí? Entonces comenzamos a pelear con Dios. Y eso es lo que muchas congregaciones están enseñando hoy. Que si yo me porto bien, que si soy un buen creyente, Dios está en la obligación ahora de bendecirme. Porque la palabra bendición ha sido cambiada totalmente en este tiempo. Bendición son muchas cosas materiales. ¿Cierto? ¿No? Eso es lo que usted escucha diariamente. Bendición, no hay nada espiritual para alimentar el alma, el espíritu. No, ay, qué bueno, Dios me bendigo espiritualmente, pero en medio de todo eso, porque yo me porté bien, me está dando esto. Porque a mí no me importa si Dios me bendice espiritualmente, si no me va a dar nada, pero físico. Porque yo voy a traducir esa bendición espiritual que yo tengo en el alma, que me acerca a Dios, respaldada por un asunto material. Porque ahí es que yo sé que Dios ha estado conmigo. Si no, no.
¿De qué me vale a mí ser un santo? Y andar aquí, y andar todo como un batoncito, y lleno de barba, y sin nada. No, él no quiere eso. Él se quiere refinado, porque Dios quiere hijos suyos que anden bonitos, que anden limpios, y que anden bien, estables. Por lo tanto, mi bendición es cuando yo tenga cosas materiales. Así está la iglesia de Cristo. Y en 2 Corintios 9:13, el último pasaje. Y con esto nos vamos. Vamos a ver, ¿qué dice 2 Corintios 9:13? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Lo voy a leer otra vez. Vamos a ver cómo. 2 Corintios 9:13. Vamos a ver. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Está hablando de responsabilidad, de acción propia, como yo lo hago por una obra que ya Dios ha hecho en mí. ¿Sí se entiende? Yo actúo. ¿Cómo que usted actúa cuando viene para acá? Usted no vino porque alguien se apareció en la puerta de su casa. Oye, es para la iglesia que va. Porque no quiero. Dije que va. ¿Verdad que nadie lo trajo aquí de esa manera? Usted vino. El Hijo de Dios actúa libre, pero con un amor inmenso al Señor. No hace cosas para complacer, sino para que Dios sea glorificado. Porque esa es la manifestación de que somos hijos de Dios. Y ese es el mismo propósito en todo lo que Dios ha estado enseñando. Incluso cuando dice aquella famosa frase que la gente han interpretado como han querido, el que persevera hasta el fin será salvo. Y está hablando en un contexto específico para el pueblo de Israel en ese texto, y que se cumplió, que eso podríamos explicarlo. Sin embargo, si queremos llevar esa palabra, el que persevera hasta el fin, en otra dimensión, la podemos ver realizada, porque el Hijo de Dios que sirve a Dios, ¿qué es lo que va a pasar con él? Como Hijo de Dios que es, ¿qué va a perseverar? Porque la obra está hecha por Dios. Entonces, si tú perseveras, es porque eres de Dios. Aquel remanente que no se doblegó y que entendió que había que obedecer lo que Dios le estaba diciendo que tenían que hacer, ahí en Mateo 24, lo hicieron, obedecieron, porque escucharon ante la voz de Cristo. Entonces el creyente vive para obedecer a Dios y seguir a Dios, y lo hace en esa libertad de Dios. ¿Se entiende? Lo hace libremente. Pero, mi hermano, tú no vas a poder sacarte de tu mente cuando tú te analizas a ti mismo. Tú dices, pero ¿cómo es que yo hago eso? ¿De dónde sale ese deseo? Porque fíjate, siempre pongo la pobre iglesia en esto, ¿no? Como un ejemplo. Fíjate que a veces ni sabemos cantar. Entonces viene el pastor y arremata un sermón que ¿cuándo termina? Y siempre yo estoy ahí. ¿Cómo es que yo voy? Y te analizas y te dices, pero ¿cómo si yo no quiero ir? Porque hay un asunto interno que tú no entiendes. Hay un momento en que Dios, después de tú haber analizado tal vez todo eso de esa manera, llega el tiempo de reunión y te nace un gozo, un deseo de querer venir que tú no lo entiendes. Y dices, bueno, yo quiero ir, hoy estoy fantástico. O sea, pues, ¿será que yo soy masoquista? ¿Qué es lo que me pasa? Es que Dios pone ese querer en ti. Dios te quiere ahí. El que no busca al Señor
sino que va buscando otra cosa. Hermano, entra por esa puerta y hace así. Uy. ¿Y qué? ¿Y él? Ay, no, aquí no es, Señor. Aquí no es, Señor. Este no es el sitio. Oh, Señor. Aquí no estás tú. Oh, Señor, no. Líbrame. Desaparece. Pero el que Dios trae, lo trajo Él. Pero eso no quita tampoco nuestra responsabilidad de que nosotros aprendamos a hablar de Cristo, evangelizar. Y mi hermano, no se avergüence nunca de la iglesia en la que Dios le ha puesto. Ay, ¿cómo yo llevo a esta persona para ahí? Uy, no, se va a sentir mal. ¿Quién dijo que tú eres quien controla ese corazón? Si me a ti que yo me congrego. Tal vez te diga, y ahí tú te congregas y te sientes bien. Ahí tendrás la oportunidad de convencer. Ya Él te la está poniendo de manera clara. Presenta el Evangelio ahora, lo que es el Evangelio. Que el Evangelio no es un entretenimiento, no es un show. No son muchas personas allí reunidas, brincando, saltando y dando un ambiente tremendo. No, el Evangelio es otra cosa. Es otra cosa. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer en ese corazón a través de ti? Pero cuando tú dices, uy, yo no sé, yo voy ahí, a veces a mí no me gusta como el pastor predica y se va a sentir mal esa persona. Cuando él escucha al pastor predicando, no, él piensa diferente, esa persona es diferente. Además, yo mejor le voy a decir que se vaya para ir a otra iglesia, porque ahí él como que se acomoda más. Y yo estoy predicando el Evangelio. Bueno, donde Dios te puso es lo que tú debes realmente ver. Ahí tú estás. Y ahí tú quieres que otros vengan. ¿Se entiende? Y a los que están en otra congregación le dice lo mismo. Porque eso es de Dios, no es nuestro. ¿Sí comprende? Como una vez nos prometieron a nosotros en unas reuniones, vengan aquí a esta reunión. ¿Se acuerdan de aquellas campañas inmensas que se hicieron cuando venía Luis Palau para acá? ¿Saben cuáles eran las metas? De que iban a hacer, se iban a dar unos papelitos y que iban a evangelizar juntos todo el mundo y todas las iglesias iban a estar llenas porque iban a comenzar a mandar personas para allá, para aquella iglesia. No, vete, tú vas para acá, a decir a la gente dónde deben de ir. ¿Funcionó? Cero, no funcionó. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta de por sí. Y tiene que batallar todos los días con eso. A la hora cero, lo mandan para su iglesia. ¿Se entiende? Hermanos, hay que aprender a ver que esto solamente lo maneja Dios y yo tengo que hacer lo que Dios me ha dicho. ¿Se esperaba Pedro que se iban a convertir 3,000 personas? Pero eso no entendía. Es como yo tengo que imaginarme a Pedro. Pero, ¿y qué dije yo? ¿Y qué dije yo? Solamente hablé de Cristo, de quien me salvó a mí. Y toda aquella gente vinieron. Dios lo salvó. Dios ha estado salvando desde antes de Cristo de la misma manera. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, todo el tiempo el hombre es salvado por Cristo, esté donde esté, pertenece la salvación a Dios, y eso es lo que muchos no quieren escuchar. Entonces nos llaman a veces que somos molinistas, que es una filosofía de tal tiempo. No, mi hermano amado, no limites a Cristo. No limites a Dios, porque Él dice, por esa sangre que será derramada en el tiempo que yo quiera, este será salvo. Pero todavía Cristo no ha derramado su sangre. Pero es que en el plan de Dios ya está derramada. ¿Se entiende? Es que ya está derramada, porque Él no hace un plan para ver si funciona, sino porque ya funcionó. ¿Se fijan? No es como nosotros, cuando nosotros trazamos un plan es para ver si funciona y cambiamos algunas cosas. Dios no. Dios dijo que serán salvos y serán salvos estos. Y lo va a hacer en cualquier lugar por el mismo nombre de Cristo. El privilegio nuestro es que nosotros vimos a Cristo, su muerte. Vimos el plan revelado. Esa es la realidad. Y podemos predicar con esa fuerza. Pablo
Pablo dice, prediquen ahora en ese nombre, porque por ese nombre los hombres han sido salvos. Busquen esa expresión, que es uno de los esta lo van a encontrar en esos primeros 4 o 5 capítulos de Corintios. ¿Cómo han estado siendo salvados los hombres? No dice y serán, sino que cuando dice serán, es porque al momento de creer van a manifestar que forman parte de ese plan de Dios. Han sido salvos. Dios ha estado salvando personas en ese mismo nombre de Cristo, en todo lugar, en todas las pruebas, en toda tribu, en toda selva, en todo lo que existe, en el mismo nombre de Cristo. ¿Por qué? Por el comportamiento del hombre, no porque nunca ha sido por el comportamiento del hombre, que es el problema del molinismo, de que lo deje en la mano del hombre y que el hombre ha sido bueno y que Dios ve su bondad y sus obras, entonces lo salva. No, ahí estamos contrarios. Entonces yo quisiera buscar el punto intermedio de la salvación, donde el hombre participa y Dios participa a la vez. En todo momento el hombre hace una buena parte y dice, ay, qué lindo, qué bueno ha sido, mira, nunca he escuchado de Cristo, pero es salvo. No, Señor. No, Señor. No, es que Dios lo salvó por misericordia, porque aún hasta el día de hoy el hombre no se salva aunque escuche 1000 veces el Evangelio de Cristo. ¿Se entiende? Sino que Dios es quien tiene que abrir el oído, dice en creo que es en Romano, ¿verdad? 7:10, algo así, no me acuerdo. Abre ese oído nuestro para que nosotros lo escuchemos. Y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, Dios habla y tú oyes. ¿Se entiende? Francisco. Por eso yo pienso que es cuando, ¿se acuerda cuando Cristo dijo ahí cuando le habló del rico Lázaro y que le dijo que enviara a alguien para que entonces Cristo le dijo, a Moisés tienen y a sus profetas, que los escuchen a ellos. Si a ellos no los escuchan, menos escucharán. No te van a escuchar porque tú vengas adulta, tú vas a asustar. Porque la salvación es de Dios. Por eso se oye la palabra de Dios y Dios pone la fe en uno para que uno crea lo que está escrito aquí, pero pues depende de Dios, ¿verdad? No depende del ser humano. Y hay otra que dice en Romanos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso está demasiado claro, sí. Y por último, nada más decir también que el versículo que usted dijo en Hechos, donde se convirtieron 3,000 personas, hay que ver el procedimiento de salvación. Cuando Pedro estaba dando ese discurso, le está hablando a judíos y a israelitas que vivían en Jerusalén, es decir, que eran en ese tiempo puros judíos. Así, pero ahí se reunieron varias naciones. Entonces ellos esperaban un Mesías en ese tiempo, ellos esperaban un Salvador. Y cuando Pedro dio el discurso y les dio la promesa de que Cristo era el Salvador, Dios puso en el corazón de ellos haber creído, y por eso fue el derramamiento del Espíritu Santo, fue cuando ellos se convirtieron. Y posteriormente fue el primer convertido gentil, fue en la conversión en el capítulo 10. En el capítulo 10. Entonces, porque ellos hasta se asombraron de que el Espíritu Santo también de Cornelio se había derramado sobre ellos. Entonces, ahí hubo otra gran masa de conversiones. Exacto. Entonces la salvación pertenece a Dios porque Él ya lo predestinó así. Exacto. No depende de nosotros. No va a depender nunca de nosotros. Cuando el pueblo de Dios entienda eso, se liberará de tantos problemas doctrinarios. Y mi hermano, hasta el día de hoy,
Nada más le digo a las personas, dice, tú analízate, ve tú mismo todos los días. ¿Tú crees que todo lo que tú haces al día no ofende a Dios? Nosotros ofendemos a Dios todo el día. Estamos metidos en esa necesidad de arrepentimiento. Entonces cuando tú dices, Señor, si no es por tu gracia, si no es por tu misericordia, ¿cuándo te alcanzaré? Nunca. Por eso es que el católico dice, nunca nos vamos a salvar. Y como encontraron eso, de que como es por obra, yo tengo que orar, dice, uy, yo me voy a ir mal. Señores, no dejen de orar por mí cuando yo tenga aquel lugar de rescate. Y lo llamaron purgatorio. No existe ningún sitio, pero ellos inventaron ese sitio por necesidad. Dijeron, esta es la esperanza que tenemos, de cuando oramos, nuestros fieles y sobre todo la iglesia va a orar por esa alma, que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. ¿Se acuerdan de esa oración? De esa tristeza tan grande que lo hizo ir con su pecado, lo va a sacar de ahí y lo va a llevar por la oración de los que están aquí terrenales y por el poder de la iglesia. No, eso no es el evangelio, eso es otro evangelio que no existe. Así que hermanos, muchísimo cuidado. Y mi hermano, yo lo sé, yo entiendo ese aferramiento, ese amor a una institución que nos lo clavaron aquí en el centro. Y es difícil para muchos salir de ahí. Y están todavía como loquitos por ahí defendiendo cosas que no tienen defensa. No la tienen. Vamos a orar, hermanos.